Bueno, yo les quiero contar un poquito de mí, de cómo llegué yo a esta organización. Y yo llegué siendo una mujer perfecta, perfecta porque tenía todo, perfecta porque no me hacía falta nada, perfecta porque yo creía que era perfecta. Y comenzando por ahí ya mi orgullo y mi altivez eran grandísimas. Pero todo eso tenía como una base. Lo primero fue pensar que cuando yo nací, pues mi mamá decidió irse a vivir con mi papá, a casarse y organizarse porque ellos no estaban juntos. Y luego nació mi hermano. Desafortunadamente, mi papá sufre una enfermedad que se llama esquizofrenia, es una enfermedad de origen mental, es una enfermedad que hace que ellos vean, sientan, escuchen voces que les dan órdenes, que les dicen qué hacer, cómo actuar. Y eso hace que desafortunadamente la relación con mi mamá y la relación con nosotros no sea sana, porque él en su mente recibe órdenes. Teníamos que estar en una iglesia desde que abrían la iglesia hasta que la cerraban. Todo era pecado. Él no permitía que mi mamá trabajara, él tampoco trabajaba. Por ende, pues pasábamos necesidades a pesar de que vivíamos en la casa de mi abuelo paterno en Cali. Yo me acuerdo mucho del sonido de la mazamorra porque los vecinos nos compraban mazamorra y pues se la daban a mi mamá para que tuviéramos de alimento. Y la ropa eran las herencias, lo que dejaban los niños, los más grandes, los heredábamos nosotros. Así, les quiero decir que a pesar de todo eso no considero que fue una infancia triste porque uno de niño ve las cosas con otra visión, sino al juego. Pero llegó un día en que desafortunadamente mi papá tomó la iniciativa por esas voces de coger a mi hermano e intentar pues hacerle daño y, y ya llegó la policía, ya mi mamá tuvo que tomar la decisión de huir de él para podernos cuidar a nosotros. Así volvimos a Bogotá con una mano adelante y otra atrás, los tres, a una habitación, pienso yo, un inquilinato. Y pues mi mamá ya, ella había hecho su carrera, había podido estudiar y con eso quería sacarnos adelante. Es administradora agropecuaria y nunca pudo ejercer. Por el contrario, ya en su bachillerato fue como académico y vieron mucho lo de secretariado y todo este tema, eso fue lo que ella trabajó. Entonces, así como secretaria comenzó a trabajar, mis abuelos maternos, desafortunadamente cuando mi mamá quedó embarazada, pues en esa época eso no se veía bien. Mi abuelo era un hombre mmm, rudo, recio, que no aceptó eso y no tenía una relación con mi mamá para esa época. Pero cuando mi mamá viene aquí a escondidas, comienza a hablarse con mi abuela, o sea, su mamá, y pues de una u otra manera nos ayudaban. Mi abuelo fallece y la pensión de mi abuela se la deja a mi mamá. Y así ya nos vamos a vivir como un apartamento, ya entramos al colegio, a tener un poco más de comodidades. Pero éramos los tres. Hasta que un día mi mamá nos presentó un hombre con el que ella comenzó a salir y nos dijo que él iba a vivir con nosotros y que pues ahora teníamos que decirle papá porque él iba a ser como nuestro papá. Allí fue que algo en mí, más o menos hacia los 12 años, se quebró en la relación con mi mamá porque yo sentí que ella nos estaba cambiando por una persona nueva, por una persona que acababa de conocer. Y sentí en mi corazón de niña, porque pues hoy ya lo veo diferente. Entonces tomé como una actitud rebelde. Pues rebelde en esa época era levantar los brazos, contestar feo, eso era lo más rebelde del mundo y esa era yo. Me le enfrentaba a él, yo le decía que él no era mi papá y no tenía por qué decirme nada, pero pues eso igual no lo lleva a uno a nada, sí a sembrar en el corazón de uno rabia, rencor, cosas que no son buenas, pero que sí van creciendo allí. Entonces me volví una mujer autosuficiente. Mi mamá es una mujer de un carácter muy débil y mi papá, ahora le digo papá, ya les cuento la historia,
era un hombre tomatrago, mujeriego, y yo era la que llegaba a hacerle a él los argumentos y decirle por qué llegó borracho, usted otra vez borracho a la casa. Entonces yo comencé como a tomar la figura de cuidadora, del hombre de la casa, porque mi mamá pues se la pasaba era llorando por él. Y eso fue formando un carácter fuerte en mí, un carácter de orgullo y un carácter dominante, al punto que yo me enfrentaba a quien fuera sin pensarlo dos veces. A los 15 años tengo ese primer amor, ese amor platónico que llamamos cuando estamos en la adolescencia. Y desafortunadamente me termina. Era una relación sana porque no nos veíamos, entonces me terminó. Pero a los 8 días cuando me dijo que había sido un error y que sí quería que estuviéramos juntos, mi orgullo tomó el control y fue muy fácil decirle que no, que yo ya no quería estar con él, que era la mejor decisión que él había tomado, que yo no quería estar con él. Pero sí, yo sí quería. Lo que pasa es que el orgullo no me dejaba porque yo no podía permitir que un hombre me hubiera terminado y ya volviera y yo volver. Eso no existía en mí. Durante un tiempo en las vacaciones me dejaban al cuidado de mi abuela. Mi abuela, pues como ya les conté, ya había fallecido mi abuelo, entonces también inició una nueva relación con otra persona. Y este hombre intenta varias veces abusar de mí. No lo logró físicamente. Emocionalmente sé que hoy quedan algunas secuelas de lo que él hizo en mí, porque una violación no es solamente el acto como tal, es robar la inocencia que hay en uno, es despertar cosas que no tenían por qué estar despiertas a una edad que no era adecuada. Eh, Eso también me genera como muchos temores. eh, de hecho, quedarme sola como en una habitación con un hombre era terrible, era para mí terrible, pero pues así se dieron las cosas. El día de mis 15 años llegó este hombre a pedirme perdón y este corazón de 15 años, altivo, orgulloso, le dijo a ese señor lo que podía hacer con el regalo y con sus palabras, que no lo voy a repetir acá porque ya soy una mujer nueva, pero en ese momento para mí fue lo mejor haberle dicho lo que le dije. Yo creía que perdonaba, pero no, no conocía ese proceso. Luego llego a la universidad y en la universidad comienza a abrirse otro nuevo mundo, el mundo de la rumba, el mundo de los amigos. Para ese entonces yo era una mujer virgen porque yo estudié en un colegio femenino, era muy cuidada, pero para la universidad ya eso era un pecado, o sea, era lo peor. Como así que usted no ha tenido relaciones, como así que usted no ha fumado, como así que usted no ha tomado. Y por aquí entra el mal consejo. Yo no tenía en ese momento una relación buena con mi mamá. Mis amigas eran las que hacían la rumba, las que me invitaban a todo eso y para mí eso estaba bien. Así que comencé a estar en ese mundo, pero el dueño de esta organización nos ve a nosotros desde el momento en que nos forma, así que desde ese mismo momento él sabía que yo iba a cometer todos los errores del mundo y que él iba a estar ahí para cuidarme, para protegerme. Así que no me gustó el cigarrillo, no me gustó mucho el trago, mucho, pues yo me tomaba una cerveza toda la noche, pero bailar sí me gustaba, entonces yo iba a bailar y a cuidar a mis amigas que se tomaban. Y allí ya comienzo una relación con otra persona, el segundo novio que tuve, y yo dije, no, la única virgen no puede ser. Así que planeé todo, porque desde allí comencé a formar mi carácter de controladora. Las enfermeras generalmente somos muy controladoras y muy psicorrígidas. Entonces eso me generó más confianza en hacer lo que yo quería y que todo estaba bien. Así es que planeo cómo va a ser nuestra primera relación. Así que fue una fecha del amor y la amistad. Todo para que fuera el más bonito, el más perfecto. Él me había dicho que él tampoco había estado con nadie, entonces yo vi mucha novela, mucho Disney, mucho Príncipe Azul, y yo juraba que esa era la realidad.
Así fue que perdí mi virginidad y comencé a tener relaciones sexuales antes de casarme, antes del orden que debe tenerse. Y pues las cosas en desorden no tienen ningún final feliz. Varios años tuvimos relaciones y yo juraba que yo me cuidaba lo suficiente, que todo se hacía bien y quedó embarazada. En ese momento pensé que pues íbamos a ser felices, íbamos a organizarnos, pero no, los planes fueron otros, así que al día siguiente de que me entero que estoy embarazada o 2 días, me practican un aborto. Obviamente, yo durante muchos años culpé a mi pareja por eso. Al mes entré en una depresión, al mes intento suicidarme, porque por más que uno lo vea fisiológico, que, después, que antes de tanto tiempo no tiene vida, que no tiene alma, el corazón es otra cosa. Entonces, pues mi mamá, mi abuelita no sabían qué me pasaba, no tenían ni idea. Por ende, me llevaron a todo lado donde le decían que podían sacarme eso que yo tenía dentro. Medicina ayurvédica, meditación trascendental, el doctor José Gregorio Hernández. Les faltó llevarme al indio amazónico porque no sabían cómo llegar, yo creo, pero me hubieran llevado. El equeco, bueno, qué sé yo, tantas cosas que ellas hacían pensando en que estaban haciendo las cosas bien, tratando de sanar mi corazón, pero el único que tiene esa cura es al que vamos a presentarles hoy. Yo seguía con ese vacío, yo no sentía que perteneciera a este mundo. Yo, de hecho, a mí me presentaron en el colegio a un Dios que nos creó y nos trajo a este mundo a sufrir y a castigarnos. Ese era el Dios que yo conocí. Un Jesús que murió en la cruz y ahí quedó crucificado. Ahí lo veía yo cada vez que entraba a, a, al, al sitio donde practicaba yo mi religión. Pero no me habían hablado ni del amor, ni del Espíritu Santo, ni nada de eso. Así que eso era mi miedo. Termino la relación con este hombre, culpándolo todo el tiempo de lo que había pasado. Yo era inocente, yo nunca había cumplido, no había tenido ningún problema, o sea, yo creía que todo el mundo era culpable de todo lo que me estaba pasando y que yo no sé para qué me habían traído a este mundo a sufrir. Pero entonces pasa otra cosa en mi vida y es que comienzo a decir, pues que si a los hombres solo les interesa tener relaciones sexuales y no involucrar su corazón porque no le interesa una mujer que lo ame, pues eso iba a ser yo y me iba a volver como ellos. Ese era mi plan, pero quiero decir que tampoco funcionó porque seguía ese vacío, ese hueco. Por el contrario, me sentía cada vez más sola. Comienzo a poner un poco mi vida en calma y conozco un hombre que para ese momento era casado, se estaba separando, estaba en problemas matrimoniales, pero igual que era casado. Y yo venía de todas esas cargas que ya les he contado, pero siendo una mujer perfecta, quiero decirles, la más perfecta del mundo, si no me equivocaba para nada. Y estas dos vidas comenzaron a caminar, los dos. Nosotros comenzamos a hacer las cosas nuevamente como yo creía que estaban bien, en el orden en el que nosotros queríamos, nos fuimos a vivir juntos. Bueno, él organizó lo de sus divorcios, pues se separó, nos casamos y quedó embarazada. Y en ese momento yo siento que la vida se me derrumba terriblemente porque yo no esperaba un bebé, aunque sí lo anhelaba. Y yo pensaba en ese Dios castigador que el niño iban a ser 3 ojos, 7 manos, 27 dedos, bueno, si es que nacía. Entonces, lo que hice como mecanismo de defensa fue generarle rechazo al embarazo. Y como hasta el sexto o séptimo vez comencé a hablarle al bebé. Mi esposo sí, él sí le hablaba, él sí estaba pendiente. Yo, en cambio, lo que les digo, por temor a amar el bebé, Dios me lo quitara porque ese era el castigo que me iba a dar, pues no lo hice. Pero les quiero decir que ese Dios es un Dios misericordioso, el que he ido conociendo en el paso de cada prueba, de cada momento en mi vida. Es un Dios que no se parece nada a lo que me habían dicho, o sea, totalmente distinto. Y me regaló un hijo sano, fuerte, hermoso, llorón como la mamá, pero un niño que no tenía ningún problema. Y 3 años después
Me regaló otro príncipe también, perfecto, como él sabe hacer las cosas. Pero en mi vida seguía ese vacío, seguía esa necesidad de yo porque soy infeliz, pero es que yo porque no, yo no me merezco eso, yo tengo que hacer mi vida y debo ser feliz, seguía. Y pues imagínense que yo venía con una maleta cargando todas las cosas de mi pasado y pues mi esposo también. Y los dos jurábamos que cada uno tenía la verdad absoluta. Entonces, para mí, el equivocado siempre era él. Él desafortunadamente me fue infiel con su primera esposa cuando comenzamos la relación, entonces yo ya tenía temores. Luego le encontré muchos chats con mujeres, eso me generó más temores y más vacíos en el corazón, porque la relación debe basarse pues en la confianza, pero yo ahí ya tenía todos los huecos del mundo, más los que yo ya traía. La maleta se iba poniendo más pesada y comenzamos a tener muchos problemas, tanto económicos como emocionales. Y llegó el momento de la fractura. En el momento de mi vida en el que yo estaba en la universidad y me gustaba la rumba, también me gustaba mucho acampar. Entonces allí había un grupo de montañistas muy sano, pero allí conocí a una amiga que hoy es mi hermana del alma, o sea, hoy le decía a ella que Dios no me dio hermanas porque la tenía ella para estar allí conmigo a mi lado. Y ella comenzó a invitarme aquí, a invitarme a, a este lugar. Pero yo como creía que yo era la más perfecta, la que tenía todo en control, eh, pues yo iba porque me gustaba estar con ella, hablar con ella y almorzar, desayunar o cenar gratis. Ese era mi plan. Más no porque no entendía cuál era el propósito de esta organización y de lo importante que es compartirle a los demás que Dios está vivo y que está aquí hoy con nosotros y con ustedes en el lugar donde están. Cuando mi esposo se va, nos separamos. eh, Ella me invita a un SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Y allí comenzó todo. Ese es como mi antes de Cristo y mi después de Cristo. Porque comencé a entender un poquito, a pasos de bebé, quién era ese Dios y qué quería de mí. Y yo le preguntaba era si yo estaba, que estaba haciendo mal, yo, por qué me tenía que aguantar a mi esposo y si yo sí de verdad merecía a ese Señor que me había metido yo con él o que si mi vida ya tenía que ser otra. Y alguien allí que estaba orando me dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Y ese busca primeramente el reino de Dios y su justicia fue como el punto de arranque de una historia que el final será cuando pueda ver a mi padre a los ojos. No entendía, porque a veces somos ciegos y sordos espirituales. Comencé a servir en esta organización sin tampoco entender que el servicio era un regalo que Dios me estaba dando, porque Él paga, Él no se queda con deudas algunas. Y comencé a servir, comencé a servir, comencé a servir, pero en mis fuerzas, como yo creía que estaba bien. Les quiero decir que hace más o menos 2 años mi esposo me pide el divorcio. A pesar de que yo pertenezco a una denominación hace ya más de 11 años. Eh, Me pide el divorcio, me dice pues que él no me ama, que la mujer más terrible de la vida soy yo, pero para mí él era el más terrible de la vida. Yo llegué a pensar que si algo me pasaba, él era el culpable y a algunas amigas les dije, si algo me pasa, no busquen, no tienen que pagar ni siquiera fiscalía, él es el que me hizo daño, porque así era mi relación, de temor, de miedo, de, de, de un vacío, porque yo les decía que vivía en una jaula de oro, no me faltaba nada, pero el vacío estaba ahí. Y cuando este hombre se va, el Señor comienza a trabajar en mí, como el alfarero que dice la palabra. Cogió mi corazón y comenzó a pulirlo. A macetazo limpio, les quiero decir, porque ninguna prueba es fácil. Y dice la palabra que Él no nos pone nada que no sepa que podemos cargar.
Yo en esa época le decía que pensaba que se había equivocado, que yo no era Rambo, que tuviera un poquito más de compasión conmigo. Y mi esposo se va de la casa. Fue un tiempo muy duro, muy doloroso, pero un tiempo que hoy yo le doy gracias a Dios por permitirlo. Y les voy a contar por qué. Porque en ese tiempo el Señor me mostró su amor y su misericordia, siempre estuvo conmigo, nunca me dejó sola. Yo al comienzo decía, Señor, ahora yo sin esposo, sin quien cuide mis hijos, soltera, ¿yo qué voy a hacer? El Señor me mostró que Él era mi esposo, Él era mi amigo, que con Él podía hablar, que Él iba a cuidar mis hijos, que Él me iba a dar la provisión para mi casa, que no tenía por qué depender de nadie sino de Él. Y no fue fácil entenderlo, pero hasta allá me llegó. Pero lo más importante, y creo que, a lo que hoy de pronto nos invita el Señor, es a mostrarnos quiénes somos, porque me puso un espejo al frente y me mostró qué mujer era yo. Esa mujer que yo creía que era perfecta, era la más imperfecta. Era mentirosa, era orgullosa, era altiva, era rencorosa, era vanidosa, mmm, bueno, y todo lo que ustedes se puedan imaginar, más todo lo que les he contado de mi pasado. Pero aún así yo era perfecta, yo creía que todo lo que pasaba a mi alrededor era por culpa de mi esposo, porque es que era lo peor. Y no me había dado cuenta que era yo, y era yo. Y yo no podía cambiarlo a él. El único que conoce nuestros corazones es Dios. Y era el único que podía hacer algo. Cuando por fin entendí un poquito, y les quiero decir un poquito porque es que este proceso, quién sabe cuándo terminará, cuando mis ojos se cierren, él comenzó a moldearme, a mostrarme que yo no tenía por qué ser la cabeza de mi hogar, sino que era mi esposo la cabeza de mi hogar, porque yo había usurpado ese puesto. Y no ha sido fácil, hoy les puedo decir que todavía hay muchas cosas que me cuestan soltar, pero voy ahí, pasito a pasito. Y que del orgullo no me iba a quedar nada, que del rencor no iba a ganar nada, que del yo, porque él se sentó aquí en el trono y me quitó el yo puedo, el yo lo voy a hacer, yo no lo merezco, yo no tengo por qué vivirlo. Ahora me volví, yo le decía a alguien, la mujer más insegura del mundo, porque antes yo era así, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo sé. Ahora digo, no sé, Señor, ¿tú qué quieres? Entonces ya dependo de lo que Él quiera hacer. Y no es fácil, da miedo, da angustia, pero cuando sabemos que Él lo hace perfecto, ya trae paz. Bueno, la historia es que mi esposo vuelve a la casa, reconstruimos nuestro matrimonio a pesar de que no parecía tener ningún futuro. Les quiero decir que la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que no se ve, es creerle a Dios, ese Dios sobrenatural. Y allí de verdad fue cuando comenzó el cambio, cuando entregamos nuestro corazón, cuando nos rendimos a Dios, cuando Él nos muestra quiénes somos y a pesar de que somos lo que somos, nos amó y fue a una cruz por nosotros. Ahí, en ese momento, Él comenzó a transformar toda mi vida. Me dio un esposo nuevo, un esposo amoroso, mal geniado, que va cambiando poco a poco y que hoy en día puedo decir, sí, el genio le ha cambiado mucho, sí, ahora me ayuda en la casa, sí, ahora me consiente más, sí, está más alegre, es que hasta la cara le cambió. Y su plan fue perfecto. eh, Donde vivíamos antes era la casa de mi abuelita. Teníamos las cosas de mi abuelita, todo lo de mi abuelita y de mi vida de soltera, del matrimonio de él. Y el Señor nos regaló un apartamento espectacular donde vivimos. Él nos dijo que esta era la tierra prometida y aquí estamos hoy en día. Eh, Ahora les quiero decir que aquí donde llegamos, porque donde llega un hijo de Dios, el Señor hace milagros. Donde llegamos había un bar que llevaba muchos años y que no dejaba dormir a ninguno de los que habitábamos en este edificio residencial. Y el Señor habló y me dijo a mí que esta era la tierra prometida. Luego le dijo a mi esposo que de un año y medio ellos iban a partir. Iniciamos un proceso todos los del edificio y un día antes de ir a una audiencia el Señor dijo, no temas, que yo les entregaré esta tierra.
y ellos no tienen quien los defienda, ustedes están conmigo. Vean, cuando el Señor habla, no duden que es cierto. Hoy les quiero decir que ese bar solita, la gente tuvo que irse. Hoy es la gloria para Dios porque no lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Pero vienen más cosas. Nos regaló un carro nuevo, 0 kilómetros en diciembre. Cuando le dijimos a Él que lo queríamos y cómo lo queríamos, Él mostró nuevamente su poder. Yo lo quería de un color y no me llegó de ese color, llegó de otro color. Y yo, bueno, Señor, pues es tu carro y queremos servirte y que el primer viaje sea para servirte a ti. Nos fuimos a pasear y habíamos olvidado eso, pero el Señor no olvida. Y antes de llegar a Bogotá, nuevamente del viaje, nos mandaron a servir. Y nosotros, honrados de servirle al Señor, cumplimos y fuimos a donde Él nos dijo. Y Él no se queda con nada. Es que hace un mes mi esposo llevaba 2 años sin trabajo y un trabajo estable. Él pedía todas las veces y todos los días. Y les quiero decir que hace un mes le hicieron unas pruebas y por fin tuvo un trabajo. Pero hasta en el último momento, el Señor trata de llevar todo en el orden de Dios. Y es así que, a pesar de que él está trabajando y tenía toda la fe en su trabajo, eh, les quiero contar que el jueves pasado eh, llegó a la casa y normal, él ahora ora, él ahora se levanta, le clama al Señor por lo que necesita. Cuando tenemos problemas, como todas las parejas, ahora nos quedamos callados, cada uno se va a un lado, habla con Dios y volvemos y ya es más fácil de manejar los problemas. Ese día él se levantó y dijo, voy a llevar a los niños a dormir, y yo estaba recostada, escuché un golpe y cuando entré a la habitación, él estaba boca abajo, estaba convulsionando. Y en ese momento yo pensé que él estaba muerto. Mis hijos estaban mirando y ellos estaban angustiados. Lo primero que se me vino a la cabeza fue decirles a los niños que se fueran a orar por su papá, para que no lo vieran. Y les dije que oraran. Ellos se fueron a orar. Llamé a la ambulancia me decía que no llegaban, no había ambulancia. Y el Señor hasta en esos momentos se glorifica. Porque les quiero decir que cuando el señor de la ambulancia más me decía que no iba a llegar a ambulancia, yo decía, Dios mío, tú puedes hacerlo. Y en menos de nada llegó la ambulancia. Llamé a mis amigas, porque aquí en la fraternidad nosotros tenemos amigas reales, verdaderas, que nos dan ese amor, que nos transmite ese amor de Dios. Y para que se quedaran con mis hijos, porque yo estaba sola con él. Llegamos al hospital y él estaba mejor, preocupado por su trabajo de una manera impresionante. No se quería ni dejar subir a la ambulancia. Todo lo que nos pasa nos es para bien, dice la palabra de Dios. A todo lo que le creemos nos es para bien. Eh, y el Señor, a pesar de la prueba, nunca nos suelta. Les quiero decir que aquí estoy toda despelucada, no me arreglé mucho, porque llegué corriendo del hospital. Hoy le operaron, le encontraron un angioma en su cerebro, que fue lo que le desangró y lo que le produjo esa hemorragia. Pero el Señor ha hecho tan perfecto todo que cuando llegamos al hospital lo atendieron rápido, le hicieron TAC, lo vio neurocirugía, que la cirugía era para el lunes, no, se la hicieron hoy. Hoy lo operaron y para la gloria de Dios, porque solo Él lo sabe hacer perfecto, la cirugía salió perfecta. Y el cirujano cuando salió me dijo, es que ni siquiera se habían dicho que se demoraba 6 horas, fueron 3 horas nomás en el procedimiento, eh, que había sido perfecta la cirugía. Sin ningún daño, sin ninguna lesión, sin ninguna secuela. Solamente la mano de Dios sabe que es hacer las cosas así. Toda la tarde estuve esperando para verlo, eh, pero esta cita para mí era importante, porque era decirles a ustedes que a pesar de la prueba que estén pasando,
Yo dejé a mi esposo allá en recuperación de cirugía, me vine corriendo, angustiada de no llegar a esta cita porque es importante para mí. Y, pero lo que les quería contar es que Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que no se queda con nada. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento en este tiempo. El Señor ha puesto a las personas en cada pase de lo que está pasando porque hasta en estos momentos Él nos prueba. Y ayer antes de que nos levantáramos para esta cirugía, yo le decía a esa amiga, que es mi hermana, que ahora ha tenido que hacer curso de mamá porque es la que se ha quedado cuidando a mis hijos mientras yo estoy pendiente de mi esposo, que yo tenía temor, pero que era un temor raro, era un temor como de, bueno, ¿y si se muere? Pues era tu voluntad, Señor. Y si queda mal, pues Señor, tú tienes un propósito, pero yo sí le pedía que no fuera a quedar mal, que no fuera a sufrir. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la da creer en Él, confiar en que Él tiene todo bajo control, en que nada de lo que pasa en nuestras vidas, a pesar de que duela, porque les quiero decir que hoy verlo ahí en esa cama, eh, con sus vendajes, adolorido, no me dolió, pero cuando lo vi dije, gracias Dios, gracias porque mi esposo está vivo, gracias porque sé que tú obraste, gracias porque metiste la mano. Y es eso, es aprender a darle las gracias a todo lo que Él hace por nosotros todo el tiempo. Ese es el Dios del que les hablo yo hoy, de ese Dios que es fiel, de ese Dios que es firme, de ese Dios que no se equivoca, de ese Dios que en otro momento de mi vida yo estaría destrozada, me voy a quedar viuda, ya quedó mal, voy a morir. No, es el Dios que independientemente de lo que pasara, me dio las fuerzas todo este tiempo para no derrumbarme, para sostenerme y para decirles hoy que ese es mi papá y también es el papá de todos los que estamos aquí presentes. Milagros, muchos más. Yo me puedo quedar con ustedes 10.000 horas contándoles todo lo que Él hace en mi vida. El solo hecho de levantarme, abrir los ojos, ver a mis hijos con vida, a mi nueva hermana de casa, eh, todo eso, mi mamá, mi familia, el respirar, el tener un plato de comida, el poder sentir el agua, el frío, el calor, eso es lo que Dios hace por nosotros todo el tiempo. Eso quería contarles el día de hoy. El Señor es grande, el Señor es poderoso y Él es el que nos está esperando solamente para que le abramos esas puertas de nuestros corazones llenos de dudas, de dolor, de temores, de inseguridades, si tenemos un familiar enfermo, si tenemos miedo, si tenemos dolor, si tenemos angustia. Él está ahí, Él está ahí para ayudarnos. Quiero invitarlas a hacer una oración, invitarlos e invitarlas a hacer una oración que entendí mucho después la profundidad de eso y era que iba a recibir a ese hombre que dio su vida por mí para que él siguiera defendiéndome, guardándome y cuidándome hasta el último de mis días. Así que donde estén y si es posible que se pongan en actitud de oración, de reverencia, repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te recibo hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, como mi sanador, como mi sanador, el dueño de mi vida. el dueño de mi vida. Y hoy te pido perdón Y hoy te pido perdón por todos mis pecados por todos mis pecados y te abro las puertas de mi corazón y te abro las puertas de mi corazón para que entres en él para que entres en él y tomes el control. y tomes el control. Amén. Amén.